Buenos días. Buenos días, bienvenido a la 47ª Conferencia Latinoamericana de Informática. Le damos la bienvenida a don Maximiliano Brand de ArcSoft y estará con nosotros en una charla sobre la inclusión digital como el mejor retorno sobre inversión de política pública. Muchas gracias, don Maximiliano, bienvenido. Con mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Bueno, voy a compartir la presentación con el objeto de poder comenzar y nuevamente agradecerles por esta invitación y poder presentarles este modelo que lo hemos calificado de el mejor retorno en política pública, porque realmente pensamos que el tema de la inclusión digital es central para no solamente la recuperación post-pandemia que estamos viviendo, ¿no? Sino que ese gran salto que hemos dado en el lado tecnológico, donde hemos sufrido un shock digital, ciertamente en el último año y medio, y eso ha hecho que sean algunos de los planes que teníamos han tomado mayor velocidad y con ellos se están cumpliendo antes del tiempo que teníamos predeterminado. Entonces, primero quisiera presentarles a ustedes cuál es ese modelo que tenemos para esta inclusión digital. Y comenzar que este es un tema ya recurrente en la agenda del desarrollo. Hace 2 semanas, en una conferencia de la Corporación Andina de Fomento, con ministros de Hacienda, algunos presidentes también presentes, se está hablando de la inclusión digital como una forma de poder salir de su desarrollo y poder tener mayor incremento en las economías de la región. Entonces, este es un tema. Y los números que ahí se compartieron fueron de 1% del PIB. Para darles una idea de lo que es 1% del PIB, digamos que en cualquier país, toda la industria de las bebidas, ¿no? De las aguas minerales, de la cerveza, de los vinos, toda esa industria más o menos va entre un 3,5 y un 5% del PIB. ¿Bien? Para darles una noción. Y ciertamente hay políticas públicas que consideran mucho más de un 1% del PIB. Por ejemplo, en países, y en el promedio de la OCDE, podríamos decir que la contribución de los países o del PIB a las pensiones, por ejemplo, a los jubilados, van en un rango de un 2% a un 8% del PIB. También para darles otra noción de lo que significa un 1% del PIB. Y para poder explicarles esta posición y el hecho de que pensamos que esta es la mejor estrategia desde la parte del valor público, lo quiero hacer con este modelo de 4 dimensiones de cualquier estrategia, de cualquier producto, sector, y comenzamos por el primer mercado, que es el mercado orgánico. Luego vemos un mercado sectorial. Seguimos por un mercado o un sector de alianzas y redes. Y terminamos con un modelo financiero que es ad hoc a la estrategia que se desarrolla en cada uno de los segmentos. Entonces, la primera dimensión, que le llamamos un mercado orgánico, es aquel mercado donde las relaciones cliente-empresa son las más naturales. Siempre coloco el ejemplo de una panadería. Bueno, es esa esquina, ¿no es cierto?, donde está instalada la panadería en nuestro barrio, donde todos pasamos a comprar el pan algún día, ¿no? Es el mercado quizás menos estudiado, porque es el mercado natural, es quizás el primer mercado que uno llegó, o es el primer sector. Y aquí, ¿en qué nos concentramos? Nos concentramos en 2 elementos, en los costos y en el acceso. Es decir, como política pública nosotros vemos el costo y el acceso en este segmento y cómo impacta a la población. Y aquí, de nuevo, podríamos traer el ejemplo de la inclusión digital. Y podríamos decir que en la inclusión digital, el costo habría que evaluar. Cómo estamos en cada uno de los países con el tema del costo del acceso a los productos y servicios que están en el ámbito digital. La Internet, el costo de Internet, ¿cómo está? ¿Está muy alto? ¿Está más bajo? ¿Qué es lo que está pasando con esos costos? Y después podemos evaluar el sinnúmero de actividades que podemos hacer. Pero ciertamente que en el tema de costo es donde la transformación digital nos ha dado un mayor retorno en la inversión. Recuerden que
la perfección de los mercados lo que nos induce a que a esos mercados puedan atender mejor a la población, ¿bien? Y ciertamente en encontrar dónde se encuentra la demanda y la oferta, la transformación digital ha ayudado mucho. Por ejemplo, las fintechs. Muchas fintechs están atendiendo a mercados que antes no eran atendidos. Yo tuve una experiencia como esa en República Dominicana, en otro sector, en el sector financiero. Y lo que nos dimos cuenta es que, y esto fue con el Banco Interamericano de Desarrollo, nos dimos cuenta que los actores presentes en el mercado microfinanciero no estaban atendiendo los sectores que tendrían que estar atendiendo. Bien, no había una oferta de microcrédito para ese sector. Y eso nos llevó a pensar en una estrategia donde hubiesen actores que llevaran estos productos y servicios y dentro de ello que el costo fuera acorde con la necesidad que iba a tener la persona. ¿Bien? Entonces ese es un lado donde podemos evaluar cómo, en el caso del mercado microfinanciero, fue central que estas fintechs fueran digitales, fueran organizaciones digitales que se movieran en ese mundo porque pudieron hacerlo a un costo mucho más bajo, y el producto en sí que se creó fue un fondo de garantía. Es decir, lo que estaba faltando en ese mercado para que la gente pudiera pedir ese préstamo era un fondo de garantía. Una fintech desarrolló ese fondo de garantía, habilitó a una gran cantidad de personas para que pudieran recibir esos créditos. ¿Se dan cuenta? Es decir, aquí la estrategia de transformación digital y una organización, un fintech del mundo digital, pudo cerrar esa brecha. El segundo segmento, como les explicaba, es el análisis sectorial. Y esto amplía nuestra visión. Y no solamente nos hace ver el producto que nosotros, o servicio que nosotros estamos colocando en el mercado, sino que nos hace ver cuál es el comportamiento, qué tan profundo es el mercado, cómo está atendiendo a la población, cuáles son esos elementos que no están siendo llenados o esas brechas. Entonces lo que hacemos es, nos fijamos en las cadenas de valor de sistemas de mercado y vemos dónde hay brechas. Pueden haber geográficas. Por ejemplo, que un segmento, un territorio de la población no reciba estos servicios, estos bienes y servicios. Puede ser también el acceso por el tema del costo. Quizás hay un servicio, pero muy poca gente puede acceder a él porque es muy caro. Bien, entonces aquí ampliamos nuestra visión y en realidad lo que decimos es, bueno, en sistema de mercado, ¿dónde están esas brechas? ¿Quién no está recibiendo este servicio en la misma forma que quizás otros territorios? ¿Cuál es esa brecha? Analizamos y luego sacamos una solución. Para seguir con el ejemplo de la fintech que les comentaba, que es del mundo financiero, pero también del mundo digital. En el caso de esta fintech, lo que hizo es, un modelo era repetir en distintos lugares geográficos el mismo modelo de la dimensión 1, ¿no es cierto?, del mercado orgánico. Pero en vez de eso, lo que nos dimos cuenta fue que ninguno de los otros actores del sector, otros microfinancieras o bancos que daban ese tipo de créditos, tenían un fondo de garantía. Con lo cual subimos a un segundo piso, a esta dimensión, y dijimos, bueno, vamos a llenar esta brecha con ese fondo de garantía, pero no solamente para los clientes con el banco o con la microfinanciera que ya estaba actuando, sino que con cualquier cliente de cualquiera de las microfinancieras que están actuando en el mercado. Eso fue un gran éxito. Y ahí el tema es que la cantidad es decir, el crecimiento es exponencial. Como vamos a ver después, tú los resultados los puedes subir de 1000 a 100.000. Es decir, es así de potente el mercado. Porque justamente lo que tú haces en esto es cerrar brechas que no solamente le están afectando a tu cliente del mercado orgánico, sino que a cualquier persona en ese mercado, en ese gran mercado. Y acuérdense de un detalle. No hay barreras geográficas para los productos y servicios digitales. No existen. Pueden haber de carácter legal. Ese es un tema. Pero geográficamente los bienes y servicios digitales no tienen fronteras. Entonces, uno puede entregar ese servicio a un costo muy similar a una persona en la misma ciudad donde estás o a
2.000 kilómetros de distancia. Ese también es un elemento importante. Entonces, a través de esta dimensión de análisis sectorial, lo que podemos es ver cuáles son esos elementos que no están funcionando. ¿Cuáles son esos, nos mencionaba Cristian en la presentación anterior, aquellos modelos de negocios? Es decir, la explosión de toda la economía circular, de todo, ha tenido que ver mucho con esto. Ha tenido que ver con que no solamente ya no nos fijamos en un mercado geográfico, podemos expandirnos de ese, sino que además las soluciones se apalancan a un mercado global, con lo cual el costo unitario baja mucho, ¿no? Y eso lo hace que sea una herramienta que sirva a cualquier actor en ese mercado. Eso es muy interesante de entenderlo, porque tú inclusive vas a recibir clientes que eran no clientes, que no los tenías identificados, ni mapeados, ni estaban en tu plan. Porque el producto tiene que ser muy atractivo. El producto tiene que ser muy atractivo, tiene que traer algunos elementos que lo diferencien para que pueda, ¿no es cierto?, cubrir otros mercados, otras geografías, donde antes no estabas presente. Entonces, ese sería el segundo elemento de por qué la inclusión digital nos podría ayudar muchísimo. Imagínense ustedes en la población, si ustedes están pensando en el tema del empleo, bueno, ¿cuánto ayudaría a poder ingresar al empleo digital a poblaciones que hasta el día de hoy no están presentes? También para ubicar soluciones sostenibles y para entrar en el tema de que todo el mundo ingrese a poder tener emprendimiento. Bueno, eso también no sería posible. Tú en este minuto estás teniendo poblaciones que no tienen acceso a los bienes y servicios digitales y por ende tampoco tienen contribución en ellos. Y por eso se está perdiendo una gran cantidad de capacidad. Los gobiernos que han adoptado una política de inclusión digital, bueno, el resultado ha sido tremendo en ese sentido. Ya la persona no tiene que trasladarse, puede estudiar. Si tienes escuelas a distancia, bueno, son tremendamente potenciadas, pero además de eso, hay soluciones locales que luego pueden entrar al mercado global, como son, ¿no es cierto?, los unicornios y todas estas empresas que se están creando, porque acceden a ese mercado global y responden a ese tipo de brecha. Una tercera dimensión que podemos, a partir de ese análisis de la dimensión 2 o del análisis sectorial, son las alianzas y redes. Es decir, ¿cuáles son esas tendencias que ya están ocurriendo? Servicios públicos que ya están, ¿no es cierto?, que se están sirviendo. Yo aquí coloco el caso de una fintech o una govtech, que son, ¿no es cierto?, emprendimientos digitales que resuelven la entrega de una política pública. Diversos tipos, como cajas recaudadoras, he visto casos en distintos países, pero además he visto que, bueno, pueden ser que ellos también, para recibir un subsidio estatal, necesitas de alguna forma una aplicación, o necesitas un servicio en la entrega de alguna documentación legal que la puede proveer, ¿no es cierto?, un fintech, un govtech, o cualquier emprendimiento que viene a cerrar una brecha en la cadena de valor. Que al hacerlo en forma digital, los costos bajan mucho, y lo cual hace que ese producto o servicio sea accesible a muchas más personas. ¿Bien? Entonces, también vemos las tendencias. Por ejemplo, les doy un ejemplo. En el sur de Chile, un joven desarrolló, ellos están sufriendo con mucha sequía, entonces la preocupación es cómo, ¿no es cierto?, protegen el recurso hídrico. Bueno, él desarrolló una aplicación que tú la puedes colocar en tu departamento y que con un mensaje de texto apagas el flujo de agua, con lo cual todas las fugas, pérdidas, ya no tienes más pérdida de agua. Bueno, ese tipo de elementos, ¿por qué pasó? Porque él estaba en un ecosistema agrícola. Él primero este servicio lo ofreció a escuelas, a distintas instituciones que tenían un alto consumo hídrico. Pero entonces, ¿qué salió? Salió una solución a partir de lo cual, de una brecha que él identificó. Eso no hubiese ocurrido si no hubiera tenido acceso a herramientas, no hubiera tenido acceso al mundo digital y tampoco a la capacitación, etc. Entonces, vemos cómo, y por eso que el ROI es tan impresionantemente alto. Es porque al aplicar la transformación digital, en realidad lo que estás viendo es que
hay muchos, hay muchos ahorros que se repiten, así como cuando ustedes piden en línea y han visto, ¿no es cierto?, cómo bajan los costos, etcétera. Bueno, de la misma forma, estos mismos costos reducidos llegan al cliente final. Entonces, eh, digamos que la inclusión digital va por ese lado. Va por el lado de identificar cuáles son esas tendencias, identificar cuáles son esos elementos que están en el ecosistema y que me pueden ayudar a llevar los bienes y servicios digitales a una mayor población, con lo cual ellos también se pueden convertir en actores y pueden contribuir a esta red. Es decir, no solamente van a estar recibiendo esto, pero también lo van a estar dando. Y la cuarta dimensión es el modelo financiero. Básicamente en el modelo financiero es un modelo ad hoc a cada uno de estos productos o servicios. Definitivamente en el ambiente digital estas soluciones se solucionan mucho, es decir, estas soluciones son muy baratas, son muy accesibles, todo el mundo tiene un smartphone, puede tener acceso a ella. Entonces, el modelo financiero toma en consideración esos elementos del resto de la estrategia. Y como vemos, la estrategia en sus 4 dimensiones, hay conexiones entre una y otra, ¿no? Entonces, podríamos decir que el mercado orgánico también se puede potenciar a partir de un aprendizaje que tuvo en el mercado, en el análisis sectorial. Eso pasó, en República Dominicana nos pasó que al entrar en el tema sectorial con estos fondos de garantía, nos dimos cuenta también otras falencias que el modelo de primer piso tenía. Entonces hay unas ciertas conexiones. Obviamente en el modelo financiero y en todo lo que es la estrategia desarrollamos KPIs o indicadores clave que nos sirven, nos dan una noción cómo estamos implementando la estrategia. Y el secreto de estas 4 dimensiones o las 3 programáticas tiene que ver con el ejercicio comparativo de equivalencia, donde como ven, como le daba la explicación, el ROI es el mejor ROI en cualquier política pública que ustedes puedan tener, porque no solamente estás con el B2C, ¿no? el Business to Client, o el B2C, y entras también en la segunda dimensión, entras al B2B. Entonces, con una misma estrategia, tú puedes tener todas estas dimensiones y los resultados son distintos, como les comentaba. Cuando tú entras a la estrategia sectorial, se multiplica, y se multiplica mucho porque ese bien y servicio le sirve a otro, de la misma forma que lo hizo a ti en esa estrategia orgánica. Ahora, el secreto está en eso, el secreto de cualquier estrategia de inclusión digital y también de una estrategia comercial para la inclusión digital. Recuerden que quienes van a llenar esas brechas son negocios, no va a ser el Estado, la brecha no va a ser, no va a ser otra entidad, generalmente van a ser empresas. Entonces, es por eso que cuando tú entras en este segundo nivel, bueno, el mercado es tan grande, es tan enorme, que te puede llevar a multiplicar 200 veces los resultados. Bien, porque es muy atractivo el producto. Ahí lo que tú te tienes que asesorar, y son procesos iterativos, ¿no? Que vienen y van y tú empiezas a fijarte de cómo está el elemento de cuáles son esos elementos que tú vas cambiando y que van mejorando. Pero, como les digo, la mejor muestra de esto es ver aquí la matriz de evaluación. En la matriz de evaluación nos damos cuenta que la primera, por ejemplo, en el primer segmento, en $1, ¿no es cierto?, de inversión en dimensión 1 puede pasar a ser $250 en dimensión 2. ¿Bien? Ese es el impacto que puede tener al entrar en estas brechas en políticas públicas y sistemas de mercado. Puedes entrar, y de hecho, un gran mercado que hemos estado trabajando, y en el caso de la inclusión financiera lo hicimos con el Banco Interamericano en varios países, en Latinoamérica, casi todos los países, porque resulta que mucha población no recibe estos bienes y servicios. Eso es lo que tú descubres. Cuando miras más allá de tu mercado orgánico, de tu B2C, de tu relación con el cliente directo, y ves ese otro, ¿no es cierto?, ese otro universo de personas que no lo están recibiendo,
Y ojo, puede que los... Ok, el análisis que se hace aquí es que puede que lo estén recibiendo, pero muy mal, o muy caro, y no lo hace accesible a otros. Entonces hay que analizar, pero cuando una vez que resuelves ese problema, como en el caso de las microfinanzas fueron estos fondos de garantías, porque sin el fondo de garantía tú no le podías prestar a nadie de ese segmento. Con el fondo de garantía, solamente el fondo de garantía cubre a aquellos que no pagan, y tú sabes que si analizas bien el segmento va a ser muy bajo eso. Entonces, eh, eh, das acceso a un gran número de personas, de organizaciones, de sectores, de geografías, etcétera, cuando te abres a este sector. Y cuando ya entras en el tercero es porque esa propuesta de valor tiene un gran, ¿cómo diríamos? Tiene una gran capacidad, ya está presente eh, en todos los mercados, ya te identifican por esa propuesta de valor, y al hacer eso ya se encuentra en esos puntos de encuentro con otras entidades, con otras causas, con otros modelos de negocio, con otras, por ejemplo, podría ser descarbonización de una economía. Bueno, la estrategia, ¿no es cierto?, de inclusión digital es tremendo el impacto que tendría en ese tema. Entonces, de esa forma, pero como les digo, puede ser impactante la diferencia cuando ya lo trasladamos a esas dimensiones 2 y 3. También, obviamente, hay un elemento de innovación. Y aquí les coloco, este es un ejemplo de una empresa muy conocida por ustedes que comenzó con un producto y este es como un resumen de lo que han vivido las empresas más disruptivas. Entonces, en el primer elemento, en esa primera dimensión, ¿qué es lo que vemos? Mejoramos el modelo de negocio existente, lo mejoramos. ¿Ves? Lo que les decía, nos fijamos los costos, la estandarización, la capacidad de poder escalar sin mayor inversión. Esos modelos existen. Después viene un mejoramiento lógico, natural, que tiene que ver con, ya empiezas a desarrollar nuevos productos, servicios en mercados adyacentes. Es decir, tú dices, soy bueno en esto, esta es mi capacidad, pero esa innovación me dice, bueno, pero hay otros modelos que necesitan de esa misma capacidad y que necesitan de esa misma operación, pero, ¿no es cierto?, lo vemos en otros productos, en otras geografías, etcétera, pero es un mejoramiento lógico. Y luego viene una etapa de innovación radical. Eh, eh, Ahí ya viene, es cuando la innovación empieza a guiar tu empresa. Por ejemplo, en el caso de los post-it, estos papelitos que uno pega cuando hace talleres, etcétera. Bueno, el post-it venía a partir de otro ejercicio de entrepreneurs, o de emprendedores dentro de la organización. Ellos querían sacar un gran papel que se pegara en la pared. Y una de las personas jugando con esta idea salió con estos papelitos y dijo, bueno, en vez de pegar un gran papel para rayarlo todo, peguemos pequeños pedacitos, puede pegar la gente en la pared y escribir en ellos. Un cambio. Ese cambio, en el caso de 3M, ¿no? Transformó a la empresa. Fue tan radical, le sirvió a tanta más gente que ya no se lo vendieron solamente a los clientes de ellos, a su cadena, ¿no es cierto? Ya explotó y fue a resolver a otras personas. Este es el ejemplo, ¿no es cierto?, de Amazon. Entonces ustedes ven que ellos empezaron con libros, ¿no es cierto? Pero la capacidad de entrega, de la venta, el costo fue un tema esencial de Amazon. Por eso que entró a competir con las librerías establecidas que tenían un margen mucho mayor. Ahí entró. Ahí aprovechó esa capacidad. No era tan digital quizá en ese momento, era tecnológico, pero sí era un cambio. Luego, y veamos, ellos se volvieron muy buenos en lo suyo, quizás fueron los mejores, y ahí empezaron en la segunda etapa y dijeron, bueno, ¿cuál es ese mejoramiento lógico? ¿Qué es lo que yo soy? ¿Soy una empresa que vende libros? ¿O soy una empresa que entrega distintos productos? Libros, pero también DVDs, o, ¿no es cierto?, los DVDs o los CDs, ¿y cuántos productos más? Es decir, ¿qué soy yo? ¿Logístico? Me podría haber quedado en cualquiera de los dos, yo elijo. Bueno, ellos eligieron en ser el principal, ¿no es cierto?, canal. Y después terminaron con esto
dijeron, bueno, ya no necesito quizás comprarle los libros a otro, puedo también hacer publicación yo, puedo tener mi propia editorial. Después empezaron a vender productos frescos, desarrollaron una app, eh, productos de, ¿no es cierto?, comida, streaming. Entonces ya ahí es donde la innovación, pero manteniendo ese negocio central de la empresa, ¿no? Entonces, digamos, llevándolo a la transformación digital, ¿cuántas empresas pueden lograr la innovación a través de la inclusión digital? Es decir, yo me haría la pregunta, si hay inclusión digital y todo el mundo tiene acceso a Internet, ¿cuántos nuevos clientes tengo? ¿Cuántas personas más pueden comprar mi bien y servicio? ¿Cuántas personas más se pueden educar a través de este? Y recuerden, en temas de política pública, eh, eh, y estos son los números que se manejan en la industria, eh, básicamente cuando tú haces este tipo de inversión, se repaga con el incremento en la actividad económica que se produce, ¿bien? Es decir, el incremento en la actividad económica que produce este cambio es lo que paga la inversión que tú haces. Por eso que es, digamos, en el neto es cero, digamos, la inversión adicional que tienes que hacer. Y todo esto va a tu plan de negocio, ¿no es cierto?, donde hay una segmentación, donde puedes ver cuáles son esos clientes, quiénes son, etcétera. También aquí con este mapa matriz puedes darte cuenta de cuáles son esos servicios que están mejor atendidos, que lo ves en el eje horizontal, y en el eje vertical ves la parte financiera, cuáles son los que tienen mayor, ¿no es cierto?, mejor comportamiento, y ahí tú puedes tener una idea de cuáles son esos servicios que mejor pueden operar bajo un cambio de innovación digital. Y podrías tener un gran impacto. Entonces, lo que podrías hacer es hacer crecer alguno de estos con la transformación digital. ¿Y esto a qué nos lleva? Este es el modelo de desarrollo. Esto, por ejemplo, lo utilizamos mucho en el Banco Interamericano de Desarrollo, cuando queríamos introducir un cambio. Entonces, como vemos, la dimensión 1, el mercado orgánico, la dimensión 2, el análisis o impacto sectorial, y el sector 3, abajo, son las alianzas y redes, partnerships and networks. ¿Y cuáles son los resultados que podemos lograr a través de esta estrategia de inclusión digital? Bueno, mejoramos el acceso. Tenemos un acceso que además es legal, pero es continuo, no sufre caídas, ¿no es cierto? Y además, todas las familias, todos los miembros de la sociedad pueden acceder a esto. ¿Y cuál es el outcome? ¿Cierto? ¿Cuál es ese cambio que hicimos en el ecosistema? Bueno, son mejoramientos en las condiciones de acceso a la inclusión digital. En la dimensión 2 es, bueno, ¿qué tal está ese mercado? ¿Cómo se está atendiendo a la población? ¿Qué cambios tiene que hacer el regulador, política pública? ¿Qué cambio tiene que haber? Quizás los actores de mercado. Nosotros hemos hecho intervención con el Banco Interamericano, por ejemplo, en algunos mercados elegíamos a un actor, y ese actor llevaba los cambios adelante y luego esperábamos que el resto de la industria se alineara. Bien, puedes utilizar eso. Pero también está la parte regulatoria, ¿no es cierto?, de las políticas públicas, que también tiene que estar involucrado. Y ahí el outcome son mejores políticas públicas atendiendo ese mercado. Y finalmente tienes a las alianzas y redes, y tienes a... ¿qué tiene que pensar toda la sociedad de este esfuerzo? ¿No? ¿Y cómo lo tiene que ver toda la sociedad? ¿Cómo le ayuda a toda la sociedad? Y vemos que, ¿no es cierto?, en esos cambios del ecosistema, vemos cómo las familias, las personas, la educación, los medios de vida, los activos, todos ellos resultan impactados por esta política pública. Como vemos, en el tema de la cultura digital, vemos que hay 3 elementos claves donde tenemos que hacer nuestra intervención o donde tenemos que poner nuestros ojos. Uno es las personas, los individuos, y aquí hay un gran riesgo de el shock digital que hemos sufrido, porque puede ser que vayan quedando gente fuera, vayan quedando personas fuera de esta transformación digital, con lo cual
también tienes que verlo de que va a quedar un mercado limitado con todas esas personas que quedan afuera, ¿bien? Entonces hay que ver, y hay que ver esa relación, cómo educamos, cómo hacemos que ellos entren en este mercado, cómo ven las ganancias, cómo hacen una inversión, una transformación, etc. La tecnología, cómo la hacemos accesible, fácil de utilizar, que todos podamos aprenderla, etc. Y los datos, porque los datos nos tienen que servir, tienen que ser útiles para nosotros, para los individuos, para sus organizaciones, etc. Entonces, esta relación entre los tres es la base para poder hacer una transformación digital. Entonces, esos son los motivos por los cuales el mejor ROI de política pública en este minuto es la inclusión digital. Y es porque mejora ese ecosistema, llega a todos los segmentos demográficos en la manera que nosotros los identifiquemos. Y como decíamos, cierra la brecha entre la persona y su conocimiento, su utilidad, etcétera, la tecnología y los datos que llevan a cerrar esta inclusión digital. Entonces, creo que eso es lo que tengo para compartir. Me encantaría ver si hay alguna consulta o comentario, pero como conclusión, un 1% del PIB no es una gran inversión. Ustedes consulten en sus presupuestos y cuáles son los niveles de inversión que hay en sectores. No todo lo tiene que hacer el Estado. Yo he trabajado con asociaciones empresariales. En el caso de República Dominicana trabajamos con la Asociación de Bancos. Puedes trabajar con asociaciones empresariales. Obviamente el sector público está, porque muchas veces ellos también te pueden dar una mano, es decir, las instituciones que dan capacitación en el país pueden entrar en ese análisis sectorial, entonces no tienes que hacer la inversión, sino que solamente tienes que hacer un convenio con, ¿no es cierto?, una institución que dé capacitación a la población entera y puedan desarrollar esta capacidad. Entonces puedes, a través de estas alianzas, de estas redes, puedes ir haciendo que este tema ya no sea ya no sea exclusivo de un sector, sino que se convierta en algo que todos los sectores pueden utilizar y en el cual todos pueden participar para su propio beneficio. Entonces, como les digo, política pública la puede desarrollar ONGs, se dedican a eso, organismos internacionales, el Banco Interamericano lo seguimos todo el tiempo, y también asociaciones empresariales, actores del mercado, actores de ese ecosistema que necesitan y que ven que a través de una política pública de este tipo se puede llegar a tener un impacto en la mayoría de los sectores, con lo cual no solamente hay un mejoramiento de la actividad en sí mismo digital, pero además toda la población se ve beneficiada con ella.